Buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quiero compartir hoy un pequeño mensaje con ustedes y para iniciar les invito que oremos a Dios para que el Señor nos acompañe en este tiempo. Invito allí a que cierre sus ojos y oremos un momento. Padre, gracias te damos en esta tarde. Amado Dios, gracias por tu bondad, por tu amor y por tu salvación a nosotros. Padre, te pedimos en esta tarde que nos acompañes en este tiempo, Señor, de leer tu palabra y compartir un pequeño mensaje. Tú estés en medio nuestro y nos ayudes a entender tu palabra para ponerla por obra y para que al final te honremos, Dios. En el nombre de tu Hijo oramos hoy. Amén. Y amén. Quiero invitarles a que leamos el libro de Jonás, Antiguo Testamento, el capítulo 1, los versículos 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mi madre, ella es muy dicharachera y con frecuencia nos comparte muchísimos dichos que tiene. Y uno de los que más me gusta, desde que me hice creyente, es el siguiente. Ella dice: una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Entonces, enjalmar es colocarle la silla para montarlo. Entonces, me gusta mucho este dicho, porque, como les mencionaba, cuando me hice cristiano, me ayuda a creerlo y me ayuda a practicarlo, porque es exactamente lo mismo que le pasó a Jonás. ¿Por qué? Porque una cosa pensaba Jonás y otra distinta pensaba Dios. Porque Dios le habló a Jonás y le dio una instrucción, pero él terminó haciendo algo distinto. Y los pensamientos de Jonás tendían a la rebeldía, pero los pensamientos de Dios tendían a la obediencia. Exactamente nos pasa con nosotros, y ahí es cuando digo que ese dicho me gusta mucho desde que me hice creyente, porque me ayuda a entender que una cosa piensa el burro y una cosa piensa el que lo está enjalmando. Es decir, una cosa pienso yo, que soy el burro, y una cosa piensa Dios, que es aquel que permite que ocurran todas las cosas. ¿Sí? Y a Jonás le pasó lo mismo. Pensaba una cosa distinta a la que Dios le estaba diciendo. El tema que quiero tratar es mi obediencia a Dios. Pero antes de continuar, me gustaría entrar en contexto de lo que es el libro de Jonás. Jonás fue un profeta del reino de Israel, es decir, del reino del norte, y esta historia se desarrolló alrededor de la mitad del siglo VIII antes de Cristo, es decir, más o menos entre el año 793 y 753. Y a veces leemos el libro de Jonás y uno no entiende la actitud de él, de haber desobedecido a Dios como lo desobedeció, pero fue que lo que le pasó a Jonás fue algo atípico. ¿Por qué? Porque en aquella época reinaba el rey Jeroboam II y hubo una tregua entre todas las naciones del sector. Una tregua es un cese temporal de hostilidades, es decir, que hubo paz en medio de todo este territorio y hubo un tiempo de relativa paz y relativa prosperidad. Eso hizo que el pueblo de Dios se volviera pobre espiritualmente, porque como había paz, había tranquilidad relativamente, ellos dejaron de buscar a Dios y se volvió un pueblo idólatra, un pueblo ritualista, un pueblo con una justicia pervertida. Entonces, con frecuencia Dios le decía a sus profetas que profetizaran al pueblo, al reino del norte, al reino del sur, ¿sí?
y Dios elegía a sus profetas para que fueran y le hablaran a su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es atípico lo que le pasó a Jonás? Porque Dios le mandó a un profeta de su pueblo que fuera y profetizara, pero a una nación gentil, que es Nínive. Nínive es la capital del pueblo asirio, ¿sí? Y la historia registra que Asiria había sido un pueblo que había hecho sufrir mucho al pueblo de Israel. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede comprender un poquito más el por qué Jonás actuó de esa forma. Vean, este pueblo asirio era un pueblo cruel, era un pueblo que dominaba en aquella época la región. Y ellos eran violentos, eran agresivos, eran un pueblo pagano e infundían temor a las naciones que estaban alrededor, de tal manera que cuando capturaban a alguien, cogían a esa persona y la desmembraban completamente y colocaban las partes del cuerpo en los caminos comunitarios, en los caminos, en las vías públicas, los colocaban para infundirle miedo a todas esas naciones, aquellas que estaban a su alrededor. Entonces era un pueblo fuerte, era un pueblo poco amado por los israelitas, y lo evidencia nuestro amigo Jonás. Por toda esta situación, Jonás y su episodio redactado aquí en este precioso libro del Antiguo Testamento es atípico, es poco común, por lo que no ocurría con frecuencia. De hecho, fue de los pocos, si no estoy mal, el único profeta que Dios le dio la orden directa de que fuera y profetizara a un pueblo gentil, a un pueblo pagano. Entonces, en ese orden de ideas, podemos comprender un poquito más el por qué lo que hizo Jonás. ¿Por qué actuó de esa forma? Porque no fue una tarea sencilla, no fue una tarea sencilla. Fue algo antes bien, todo lo contrario, fue algo difícil porque lo envió a un pueblo enemigo que había hecho sufrir a su nación. Entonces, por eso lo que pasó aquí en el libro de Jonás es algo atípico, algo distinto, algo que no era común en aquella época. Entonces, como les mencionaba, mi obediencia a Dios. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Primero es escuchándolo. El versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es decir, Jonás escuchó al Señor. Jonás escuchó lo que Dios le dijo. Y vea el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le habló a Jonás. El Señor le dijo, Jonás, por favor, arranque para allá y dígales lo que yo les voy a decir. Este es el mensaje que hay que decirles a ellos. Entonces, para obedecer a Dios primero debo escucharlo, escuchar al Señor, porque por supuesto no voy a poder obedecerlo si no he escuchado algo que me diga. Y Jonás lo que hizo fue escuchar al Señor. Lo primero, escuchar al Señor. Y quiero contarles una historia que me pasó en la iglesia. Estábamos en una actividad, yo estaba hablando de un tema en específico y alguien hizo una réplica. Yo le escuché, pero cometí un error. ¿Cuál fue mi error? Que yo quise escucharlo a él para responderle, pero no para entenderlo. Y con frecuencia nos ocurre eso. A veces queremos escuchar a alguien para dar respuestas, pero no para entender lo que está diciéndome, ¿sí? Y nos ocurre con el Señor muchas veces. Queremos escuchar a Dios para responder, pero a veces no nos tomamos la tarea de entender, porque eso es lo segundo que yo debo tener presente para obedecer a Dios, y es entender lo que Dios me dice. Miren, Jonás sin duda alguna entendió lo que Dios le había dicho, sin duda alguna, porque fue muy claro. En el versículo 2 le dijo, vaya, levántese, vaya a Nínive y dígales que su maldad ha subido delante mío. Pregóneles eso, dígales eso. Fue sencillo, ¿sí? Y saben, Jonás lo entendió. Jonás entendió a Dios, sin duda alguna, porque el versículo 3 dice que empezó a actuar e hizo lo completamente opuesto. Entonces él entendió. Y
el capítulo 4, el versículo 2 evidencia que él entendió lo que Dios le dijo. Miren, dice, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Se dan cuenta? Él entendió al Señor. Y volviendo a la historia que les estaba contando, con este amigo, hermano que hizo la réplica, en las horas de la noche de ese mismo día hablamos, pero yo tenía una actitud de escucharlo, no para entenderlo, sino para responderle. Continué con la misma actitud. No pude ese día lograr entender el por qué él había dicho lo que había dicho y por qué había argumentado lo que había argumentado, sino sencillamente lo quise escuchar nuevamente para responderle. Y bueno, pasó eso. Lo tercero, primero, escuchar a Dios. Segundo, entenderlo. Y tercero, actuar. Esas tres cositas son las que me ayudan para yo poder obedecer a Dios, escucharlo, entenderlo y actuar. Miren una cosa, volviendo a la historia con mi amigo, tuvimos que hablar una segunda vez, una tercera vez, porque la primera lo escuché mientras el evento, la segunda en la noche de ese día, y la tercera durante el transcurso de la semana. Lo escuché, pero esta vez fui con una actitud distinta de poderlo escuchar, poderlo entender, para después actuar. Porque esa es la tercera parte de esta enseñanza, y es actuar. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Escuchándolo, entendiéndolo y actuando, porque vemos que Jonás actuó. El versículo 3 dice, y Jonás se levantó, actuó. Entonces debo escuchar, debo entender y debo actuar. Jonás actuó. ¿Qué pasó con Jonás? Hizo lo completamente opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera, que es distinto, pero lo hizo. Él actuó. Y pues no debemos hacer esto, sino antes bien todo lo contrario. A la postre, después Jonás hizo lo que Dios le había dicho y pudo obedecer al Señor. Pero lo hizo después. En ese momento él no lo hizo. Y volviendo a la historia con mi amigo, esa tercera vez que hablamos, yo lo escuché atentamente. Pude entender por qué dijo lo que dijo, para qué, cuáles eran sus argumentos, y eso me llevó a actuar. Después de todo esto, el siguiente fin de semana, cuando volvimos a la actividad de la iglesia, porque es una actividad que se hace todos los fines de semana, antes de iniciar la actividad, yo hice una retroalimentación y llegamos a un final feliz. ¿Por qué? Porque pude escucharlo, pude entender lo que estaba diciéndome, y después eso me llevó a actuar, de manera tal que socializamos lo que había ocurrido, llegamos a un feliz término y continuamos adelante con todas las actividades de la iglesia. Entonces, para obedecer a Dios, primero debo escucharlo. Después, debo entender lo que está diciéndome. Y tercero, debo actuar. Como lo hizo Jonás. Vean que Jonás escuchó al Señor, entendió, porque Jonás perfectamente entendió al Señor. Y lo tercero, él actuó. Claro, la primera vez que actuó hizo todo lo contrario, hizo lo completamente opuesto. Vean que Jonás, el Señor le dijo que fuera a Nínive. Nínive estaba alrededor de 800 kilómetros del lugar donde él estaba, ¿sí? Y él partió en dirección opuesta y se fue a Tarsis. Y Tarsis estaba a 3.700 kilómetros del lugar donde él estaba, imagínense, 3.700. Vaya a donde yo le digo 800 kilómetros, pero él se fue para el lugar completamente opuesto, a 3.700 kilómetros. Y a veces, cuando no obedecemos a Dios, es más difícil desobedecer, porque miren lo que le pasó a Jonás, el recorrido era 4 o 5 veces mucho más. Entonces, Jonás desobedeció al Señor allí, pero en el capítulo 3 y 4 redacta que él terminó haciendo, porque en el 3.1 Dios le dio exactamente la misma orden que le había dado la primera vez, exactamente igual, y él ya lo hizo, fue y lo hizo, fue y pregonó. Y algo hermoso que ocurre allí es que con una sola vez que Jonás dijo lo que dijo,
pueblo gentil, este pueblo pagano, este pueblo violento, este pueblo agresivo, se arrepintieron y se volvieron al Dios de Jonás. Y eso es eso es algo increíble que ocurrió allí. Y Jonás se enojó con Dios más adelante, pero él entendió al Señor. Entonces vean cómo Jonás escuchó al Señor, entendió al Señor y después lo llevó a actuar. Y es una forma de la cual yo puedo obedecer a Dios. Yo puedo obedecer al Señor escuchándolo, entendiéndolo y que esto me lleve a actuar, a poner por obra, a poderme ejercitar en lo que Dios me está mandando a hacer. Y para terminar, yo puedo obedecer a Dios. ¿Saben? A veces nos cuesta obedecer a Dios. Es difícil obedecer al Señor. Es muy complicado hacerlo. Nos pasa a los que somos creyentes antiguos, pero también le pasa a los creyentes medianamente y también le pasa a los creyentes nuevos. No es sencillo obedecer a Dios, pero hoy tengo una gran noticia y es la siguiente. Yo puedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es mi más grande ejemplo de obediencia a Dios. Y Él puso estas tres cosas en práctica. La Escritura me evidencia que el Señor escuchó a Dios, entendió al Señor y eso lo llevó a actuar. Vean, en Juan 14:24 dice la Escritura, Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Vean lo que dice ahí. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre. Vean cómo le dice el Señor Jesús a las personas a las cuales se estaba dirigiendo. Les dice: ustedes me aman. 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Les dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Pero después les dice: y mi palabra, lo que yo les he dicho, es lo que Dios me ha dicho. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre, les dice el Señor. Esta palabra no es mía, sino del Padre. Eso evidencia que él escuchaba a Dios, porque lo que él decía no eran sus propias palabras, sino las palabras de su Padre. Entonces vean cómo Cristo escuchó a Dios. Cristo escuchó a Dios. Segundo, Cristo entendió al Señor. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vean cómo el Señor tenía claro lo que debía hacer. Es decir, entendía a su Padre, porque estando allí en Getsemaní, le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero si no es posible, no importa, Señor, si no es posible, no importa, yo lo voy a hacer. Tenía claro lo que iba a hacer. Tenía claro que debía obedecer a su Señor. Debía obedecer al Padre. Entonces, el Señor Jesús escuchaba a Dios. El Señor Jesús entendió a Dios. Y el Señor Jesús también actuó en obediencia. Vean lo que dice Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean cómo Cristo pudo actuar, porque él escuchó a Dios, él entendió a Dios y él actuó conforme a lo que Dios le había dicho, porque él vino siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, vivió en completa obediencia, murió, resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero ese recorrido que hizo es porque él escuchó a Dios, porque lo entendió y porque actuó en obediencia. Entonces, yo puedo obedecer a Dios como creyente. Yo puedo obedecer al Señor porque Cristo ya lo hizo. Y en Cristo puedo obedecer al Señor, escuchándolo, entendiendo lo que está diciéndome y tercero, actuando. Entonces, lo podemos hacer en Cristo. Bueno, estimados, oremos para terminar y pidámosle al Señor que nos permita ser obedientes a su palabra y a lo que Él desea
que nosotros hagamos. Le invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la historia de Jonás y gracias porque a pesar de que al principio no lo hizo, pero sí te obedeció, Señor. Permítanos que podamos obedecerte como Cristo lo hizo y podamos obedecerte escuchándote, entendiéndote y actuando, Señor, que es una forma sencilla para poder obedecerte. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo amado y precioso Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, estimados amigos. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao.